esta reunión vamos a ver dos contenidos, el 7.7 y el 7.8. El 7.7 es la inductancia y el 7.8 es el cálculo de inductancia. Vamos a empezar definiendo lo que es un inductor. Un inductor puede ser un solenoide, ¿verdad? Ahora, cuando en ese solenoide circula una corriente, ya sabemos que se produce un campo magnético. Entonces, debido a ese campo magnético, ¿verdad?, hay una energía almacenada en ese elemento. O sea que un inductor es un elemento de un circuito que almacena energía en el campo magnético, que rodea a sus alambres portadores de corriente. Entonces quiere decir que aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Es un resorte. Este es un solenoide. Este es un solenoide, de tal manera que si circula corriente en él, sabemos que produce un campo magnético en su interior, ¿verdad? Entonces, ese campo magnético que existe en el interior genera una energía electromagnética. Y esa energía es almacenada en este elemento, que se llama inductor. Ahora, igual que la resistencia, ¿verdad?, son elementos que integran circuitos eléctricos. Ahora, nosotros, pues, vamos a diferenciar dos cosas, ¿verdad?, lo que es el inductor y lo que es inductancia. Así como vimos resistor y vimos resistencia, ¿verdad? Ahora, dice que el inductor se caracteriza por su inductancia, ¿ya? O sea que lo que interesa de un inductor es su inductancia. Ahora, ¿cómo representamos a un inductor? A un inductor lo representamos con este símbolo. ¿Ya? De esta manera representamos a un inductor. En un circuito, pues, ese sería el símbolo a utilizar para representar gráficamente a un inductor. Ahora, ¿cómo determinamos la inductancia? Bien, sabemos que bien, aquí tenemos una relación entre la tensión inducida en el inductor, ¿verdad? Sabe que hay un EL, ¿verdad?, que se llama la fuerza electromotriz autoinducida, ¿verdad? ¿Por qué? Debido al campo que produce la corriente que circula por ella. Por eso decimos que la tensión es autoinducida, porque el campo ella lo produce. Ahora, ¿cómo calcular la inductancia? Nos apoyamos en esta ecuación. Esa tensión autoinducida en ese elemento es igual a menos L de I de T. O sea, como ustedes ven, esa tensión depende de la variación de la corriente con respecto al tiempo. Donde este L es la inductancia del inductor. Y también sabemos, ¿verdad?, de verdad, que esto es igual a menos de N phi B de T. Esto es cuando tenemos una espira de N vueltas y el flujo total sería N phi B. Derivamos con respecto al tiempo y tenemos también la tensión inducida. Esta sería la ley de Faraday, ¿verdad? Entonces, a partir de esa igualdad, pues nosotros encontramos L. Ahora,
L es la constante de proporcionalidad entre la tensión inducida y la variación de la corriente con respecto al tiempo. ¿Verdad? Ahora el símbolo, pues, de la inductancia sería L. Ahora, ¿cuáles son las unidades? Las unidades serían Henry es igual a un volt por segundo sobre el ampere. De acá podemos ver, ¿verdad? Si despejamos de acá, L va a ser igual a E por D3, que sería volt segundo, dividido entre la corriente. Y eso es el ejemplo. Ahora, el símbolo de Henry es H, ¿verdad? H mayúscula. Esa sería la unidad, ¿verdad? Ahora, el signo negativo ya sabemos, ¿verdad? El signo negativo igual que acá, ¿verdad? La tensión inducida es una tensión que evita la variación de la corriente en el tiempo. Por eso decimos que las inductancias son elementos en un circuito que no permiten la variación brusca de la corriente en el circuito. O sea que son reguladores de corriente o inductores. Y acá podemos ver, ¿verdad? Lo del signo menos. Entonces ellos, para evitar esa variación brusca de la corriente a través del elemento, del inductor, lo que hacen es producir una tensión inducida. Y esta tensión inducida es igual a menos L de I de T. Repito, ¿verdad? El inductor es un elemento que se opone a la variación brusca de la corriente a través de él. Igual que lo hizo el capacitor también, ¿verdad? Recuerden que el capacitor se oponía al cambio brusco del voltaje a través de él. ¿Ya? Este elemento, pues, regula la corriente. El capacitor es la tensión en él. Bien, entonces, de esta manera, pues, encontramos la tensión inducida, autoinducida, ¿verdad? En un inductor, debido a la variación de la corriente en él. Si no hay variación de la corriente en el inductor, o sea, si la corriente es constante, entonces no hay tensión inducida. ¿Ya? Igual que vimos acá también, ¿verdad? Cuando el flujo era constante, no había tensión inducida en el circuito, ¿verdad? A través del cual pasaba el campo magnético. Bien, entonces nosotros, a partir de esta relación, podemos encontrar una expresión de la inductancia en función del flujo total a través del elemento. Repito, ¿verdad? El signo negativo indica que la tensión se opone a la variación de la corriente en él. Ahora, ¿cómo calculamos la inductancia? Bien, entonces teníamos de esta ecuación, podemos observar que L de I de T es igual a D N phi de T. Esto es lo que tenemos acá.
esa ecuación, ¿verdad? Entonces, sigo integrando. Llegamos a esta expresión de la inductancia en función de N phi B sobre I. Dice que, ahora, ¿qué es N phi B? N phi B sería el flujo total que enlaza las N espiras, ¿verdad? En este caso serían de el solenoide, pero puede ser también de un toroide, ¿verdad? Ahora, viendo esta ecuación, podría interpretarse que la inductancia depende de la corriente, pero realmente no es así, y eso ya lo vamos a demostrar. La inductancia, igual que la capacitancia, depende únicamente de la geometría del inductor. No depende nada de la corriente. Y eso lo vamos a ver calculando las inductancias para el solenoide y para el toroide. Tenemos un solenoide de esta manera, ¿verdad? Tiene una longitud L, tiene una sección transversal A y circula la corriente a través de él, ¿verdad? Y tenemos las espiras de él que están en forma compacta, igual que un resorte, ¿verdad? Forma compacta. ¿Ya? Aquí tenemos un solenoide. Es un resorte, ¿verdad? Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Este es un solenoide, un resorte. ¿Ya? Ahora observen ustedes que las espiras están bien compactas, están juntas, de tal manera que al final se ve como que fuese un cilindro, ¿verdad? No hay espacio entre las espiras. Bien, ¿cómo encontramos la inductancia? A partir de esta ecuación, ¿verdad? Sabemos que el campo magnético para un solenoide viene dado así, U sub 0 NI. ¿Ya? De tal manera que el flujo va a ser igual. En este caso, B está en esta dirección, ¿verdad? B.
y A también allí. De esta manera que nos queda el producto de decorar. Y esto aquí va a ser igual. A mu sub 0, N y A. Ahora, pero decimos que L es igual a N y B sobre I. ¿Y esto qué va a ser igual? N. Nos queda N mu sub 0, N y A. Como ustedes observan, la corriente se elimina. ¿Verdad? ¿Qué nos queda? N mu sub 0, N y A. Pero N tenemos que igual a N sobre L. ¿Ah? De tal manera que acá podemos ver que bueno, vamos a poner L, ¿verdad? L, longitud. N minúscula es el número de espiras por unidad de longitud en el solenoide. ¿Verdad? De tal manera que, dividiendo acá, ¿qué nos queda? N cuadrado por L mu sub 0 por A. De esta manera nosotros encontramos la inductancia de un solenoide. Como ustedes observan, ¿de qué depende? Depende del número de espiras por unidad de longitud. También eso lo podemos expresar así, ¿verdad? También lo podemos expresar así, ¿verdad? Recuerden que este es igual a n cuadrado, ¿verdad? Pueden también expresarlo así. Mu sub 0, n cuadrado, L, ¿verdad? Por A. También lo pueden expresar así, ¿verdad? Mu sub 0, n cuadrado sobre L cuadrado, nos va el L, nos queda así. En función del número de espiras nada más, la longitud y el área. Como ustedes observan, de cualquier manera que sea, ya sea así, el número de espiras por unidad de longitud, la longitud y el área, solo depende de la geometría del elemento, del área, de la longitud que tenga y del número de espiras que tiene el solenoide. No depende en nada de la corriente. ¿Verdad? Entonces, como ustedes observan, esto es parecido a lo que tenemos del capacitor, ¿verdad? Que depende únicamente de los parámetros geométricos. Bien, entonces, de esta manera encontramos la inductancia de un solenoide, recuerden, ¿verdad? Que es como un resorte. Ahora, la otra pregunta, ¿y cómo encontramos la inductancia de un toroide? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, alguna duda. Bien,
La primera pregunta es, ¿qué es un toroide? ¿Verdad? Un toroide no es más que un solenoide en forma de rosca. ¿Verdad? O sea que esto sería un toroide. Nada más que en este caso la sección transversal de este toroide es circular. Ahí estamos poniendo la importancia de un toroide de sección rectangular. O sea que la sección transversal de él es en forma rectangular. Yo voy a dibujar parte del toroide, ¿verdad? De sección rectangular para hacer el análisis. Repito, ¿verdad? Un toroide no es más que un solenoide en forma de rosquilla. Este es un toroide. Bien, ahí tenemos un toroide de sección rectangular. Lo he cortado la mitad para poder ver las dimensiones. Aquí tenemos el ancho de la espira es h y la longitud pueden observar ustedes que es esta distancia que sería igual a b menos a. Aquí he tomado un elemento de diferencial de área que tiene esta dimensión de r y tiene esta otra dimensión que es h. Ahora, partiendo de la ecuación que tenemos de inductancia, necesitamos encontrar el phi b. Ahora, el b encontramos que el campo magnético en el interior de un toroide tenía esta expresión. Era el inverso con R, donde R era el radio desde el centro del solenoide al punto en el interior de él donde estamos encontrando el campo. Recuerdan ustedes, esta expresión la vimos en las clases anteriores para un toroide. Quiere decir que el flujo va a ser igual
B punto de A. El vector B tiene la misma dirección que el vector de A. De esta manera que nos queda el producto de las magnitudes de B de A. B de A. Ahora, ¿pero qué es de A? De A es este diferencial de área. Aquí va a ser igual a esta distancia multiplicada por esta. Va a ser igual a H de L. H de L. De L es la distancia por H. Ese sería el diferencial de área por constante. De tal manera que, sustituyendo, tenemos que el flujo de esta manera, voy a su 0i n h de L sobre 2pi. Desde aquí podemos ver que todo esto es constante, solo que varía es L, la distancia del centro al punto en el interior del solenoide. O sea que sería desde el valor de A hasta el valor de B. ¿Verdad? L cuando vale A, estamos en esta distancia, ¿verdad? Del centro. A y L cuando vale B, que estamos en el exterior, radio externo. ¿Ven? Integrando. ¿Nos queda así? Un sucede N H sobre 2pi. Logaritmo de B entre A. Aquí ustedes pueden ver que se nos queda el integral de L sobre R, ¿verdad? Que es el logaritmo natural. Lo volamos de B hacia A. Nos queda así. Bien, entonces ahora ya conocemos el flujo. Ahora tenemos que encontrar el producto, ¿verdad? Por flujo y de la corriente. Se nos eliminan las corrientes, de nuevo. La inductancia no depende de la corriente. ¿De qué depende? De los parámetros geométricos. Vean ustedes. N, el número de espiras del toroide. H es esta dimensión, el ancho. B, el radio externo del toroide. Y A, el radio interno. De nuevo, la inductancia depende únicamente de la geometría del toroide. Bien, entonces no se le olvide, ¿verdad?, que la inductancia no depende en nada de la corriente, aunque aquí se observe que está dependiendo de la corriente, ¿verdad? Pero al hacer el análisis del cálculo de inductancia, pues vemos que al final no depende de la corriente.
Bien, ¿alguna pregunta que ustedes tengan, alguna inquietud sobre la deducción de estas ecuaciones de inductancia, tanto para el toroide como para el solenoide? Bien, ahora de nuevo, igual que vimos con resistores y capacitores, ¿verdad? Vamos a ver ahora los arreglos de inductores. ¿Cómo encontrar la inductancia equivalente de un arreglo de inductores en serie? ¿Cómo encontrar la inductancia equivalente de un arreglo de inductores en paralelo? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a ver esos arreglos y también antes de ello vamos a ver qué sucede si nosotros a un inductor que inicialmente tiene aire le introducimos un material magnético, así como hicimos con los capacitores, que estaba con aire y después le introducimos un material dieléctrico, ¿verdad? ¿Qué pasaba con la capacitancia? Entonces igualmente, ¿verdad? En un inductor, cuando tenemos el inductor con aire, tiene una inductancia, pero cuando este inductor lo llenamos en su interior con un material magnético, su inductancia cambia. ¿De qué manera cambia? Ya vamos a ver. Bien, tenemos dos inductores. Un inductor que tiene aire en su interior y el campo magnético es B sub 0. Está circulando una corriente en él, ¿verdad? Hay un campo magnético. Luego a este inductor, manteniendo la corriente constante, ¿verdad? Lo llenamos completamente de material ferromagnético, ¿verdad? De material magnético de constante K sub M. Esta es la constante magnética, ¿verdad? Entonces, observemos que el campo magnético, cuando llenamos completamente de material magnético, el inductor se incrementa. ¿Por qué? Porque K sub M siempre es mayor que 1. ¿Ah? Incrementa. Quiere decir que si nosotros queremos en un inductor que incremente su campo, lo que tenemos que hacer es llenarlo de material magnético, ¿verdad? En este caso, el hierro puede ser uno de ellos, ¿verdad? Ahora, sucede esto con el campo, pero como sabemos también, la inductancia depende del campo. Por lo tanto, la inductancia
se incrementa en veces la inductancia cuando tenía aire. ¿Ya? Siempre, pero repito, ¿verdad? El inductor debe llenarse completamente de material en su interior, ¿verdad? Así como veíamos en los capacitores, ¿verdad? Que se incrementaba con la constante dieléctrica por la capacitancia con aire. Entonces, de esta manera también sucede en los inductores, ¿verdad? Repito, esta es una sustancia magnética, ¿verdad? Ahora, generalmente en los circuitos eléctricos, cuando se construyen inductores, ya sea en forma de solenoide o en forma de toroide, siempre el núcleo es de materiales magnéticos. Siempre, ¿verdad? ¿Para qué? Para incrementar la inductancia y por lo tanto reducir las dimensiones de ellos, ¿verdad? Bien. Acá tenemos entonces el efecto que produce en la inductancia y en el campo magnético en un inductor cuando se le introduce un material magnético. Ahora vamos a ver los arreglos de inductores en serie y en paralelo. Bien, entonces, como siempre, pero lo que queremos es de un arreglo, sustituir ese arreglo por otro elemento equivalente. En este caso va a ser un conjunto de inductores en serie, sustituirlo por otro inductor equivalente. O sea, que haga las mismas funciones que él, ¿verdad? De la regla. Entonces, por ejemplo, tenemos un inductor, otro inductor, y queremos un inductor equivalente. Aquí tenemos L1 y aquí tenemos L2. Aquí existe una corriente. Y esa corriente debe ser igual acá, ¿verdad? Y ahora aquí tenemos una diferencia de potencial en este inductor y otra diferencia de potencial en este inductor. Y aquí tenemos que esa diferencia de potencial debe ser igual en los extremos, ¿verdad? De esta manera que tenemos que E equivalente va a ser igual a S1 más S2. ¿Sí? ¿Pero qué es E equivalente? E equivalente es igual a L equivalente de I equivalente de T. Con el signo negativo, ¿verdad? Pero eso pues no lo vamos a considerar en este momento porque el análisis no tiene sentido, aunque lo podemos colocar, ¿verdad? Lo podemos colocar a menos L1 de I1 de T. Menos, sería más, ¿verdad? Más, menos L2 de I2 de T. Bien, tenemos así. Es sustituido, autoinducido en el inductor equivalente, es igual a L equivalente de I equivalente de T. Pero ese sería de I, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué podemos observar también acá? Acá podemos observar que esta corriente es la misma que pasa por el L1 y es la misma que pasa por el L2. Es la misma corriente. O sea que estamos diciendo que I equivalente es igual a I1 y es igual a I2. ¿Ah? ¿Verdad que sí? El I que pasa por acá es la misma que pasa por el L1 y el L2. Por lo tanto, esto es cierto. Quiere decir que si esa zona es cierta, esta derivada debe ser igual a esta y debe ser igual a esta. De tal manera que nos queda que el equivalente es igual a L1 y L2. Porque se eliminan, ¿verdad? Las derivadas se eliminan porque son iguales. Factoramos acá y solo nos queda L equivalente igual a L1 más L2.
Ahora, en forma general, sería así la expresión, que la distancia equivalente, la distancia equivalente de un arreglo de inductores en serie es igual a la sumatoria de las inductancias que forman el arreglo. Cualquier número. Ahora, si ustedes ven, esta ecuación es igual a la de la resistencia, ¿verdad? Es igual que la de la resistencia. Ahora, de forma similar, encontramos la inductancia equivalente de un arreglo de inductores que en paralelo. De forma similar. Bien, sabemos que un arreglo está en paralelo cuando la diferencia potencial entre los terminales de los inductores es igual, ¿verdad? En cada uno de ellos. Y ese es igual a la de equivalente. O sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo esto, ¿verdad? Que la diferencia potencial en los terminales del equivalente debe ser igual a la diferencia potencial en L1 y al de L2. Pero observe qué pasa con las corrientes. La corriente en el equivalente, que sería esta, ¿verdad? Va a ser igual a I sub 1 más I sub 2. Esta corriente más esta corriente igual a esta. Está aplicando la primera regla de Kirchhoff en este nodo, ¿verdad? Si aplicamos la primera regla de Kirchhoff en ese nodo, pues tenemos así, ¿verdad? Que la corriente que entra en el nodo igual a la corriente que sale. Entra y sale I sub 1 más I sub 2. ¿Ven? Entonces quitemos el equivalente, ¿verdad? Usando esta igualdad, ¿verdad? L equivalente igual a I de T. Y 1 igual a L1 de 1 de T. Y L2 de 2 igual a L2 de 2 de T. Ahora, derivando esta ecuación, ¿qué tenemos?
Digamos así, di de t igual a di1 de t más di2 de t. ¿Pero qué es di1 de t? Di de t, veamos c, es igual a e, es igual a e equivalente digamos así que di de t es igual a e equivalente sobre l. Quiere decir que de I1 de t va a ser igual a E1 sobre L1. Lo mismo que I2 de t va a ser igual a E2 sobre L2. ¿Ya? Quiere decir que si hacemos esa sustitución acá, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría así. DI de t es igual a E equivalente a L equivalente. DI1 de t es igual a 1 L1. DI2 de t es igual a 2 L2. Nos quedaría así. Pero sabemos que E de la equivalente es igual a E de la 1 más igual a E de la 2. De lo que tenemos acá, ¿verdad? Que E equivalente es igual a E1 igual a E2. Por lo tanto, de acá, ¿verdad? Llegamos a esto. Digamos a esto. ¿Por qué? Repito, ¿verdad? E equivalente igual a E1 igual a E2. Esto lo tenemos acá porque estamos en paralelo. Entonces llegamos acá. Ahora, en forma general, digamos así. Que el inverso del equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de los inductores que forman el arreglo. Esto puede ser de I igual 1 hasta N, ¿verdad? Bien, de esta manera entonces encontramos la inductancia equivalente de un arreglo de inductores en paralelo. Recuerden, están en paralelo cuando la corriente se divide, ¿verdad? La 1 más la 2 igual a la equivalente. Y la diferencia potencial es la misma en cada uno de los inductores. Y esa es igual a la del equivalente. Bien, de esta manera pues tenemos las ecuaciones para encontrar la inductancia equivalente de arreglos de inductores, sean estos en serie o en paralelo. Preguntas. Para concluir, pues faltaría hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a explicar parte de la teoría que vimos, ¿verdad?
Bien, tenemos, dice un solenoide con una longitud de 12 centímetros y con una sección circular de 1.6 centímetros de diámetro. O sea, es circular y nos da el diámetro. Transporta una corriente de 3.8 amperios. El solenoide contiene 75 vueltas. Pregunta A. ¿Cuál es la inductancia al vacío? O sea, con aire, ¿verdad? Y B. Se reduce la corriente con una rapidez constante a 3.2 amperios. O sea, de 3.8 viaja a 3.2 con una rapidez constante en 15 segundos. En 15 segundos. Preguntan, ¿cuál es la tensión autoinducida en el inductor? ¿Y cuál es su dirección? Bien, entonces acá pues la parte A tenemos así, ¿verdad? Tenemos que L sub 0 es igual a mi sub 0 L cuadrado A sobre. Ahora, pero A es igual a pi d cuadrado sobre 4, ¿verdad? Nos está pidiendo que es un solenoide de sección circular, o sea que tenemos y A, pero lo que nos dan es el diámetro. Nos dan el diámetro del solenoide, ¿no? Entonces encontramos el área. Bien, como ustedes ven acá, pues, esto es únicamente sustituir los valores, ¿verdad? Número de vueltas al cuadrado que nos dicen que son de 75 vueltas. El área la calculamos, ¿verdad? Podría ser así de ecuación, ¿verdad? Es un 0 L cuadrado por pi d cuadrado sobre 4. Tenemos el diámetro, 16 centímetros, tenemos la longitud, 12 centímetros, nada más, ¿verdad? Nada más. No necesitamos la corriente para esta integral. Bien, entonces yo quisiera que ustedes sustituyan los valores, calculen y me dan el resultado. ¿Cuánto da el resultado de esa operación? Los que tienen calculadora, por favor, pueden hacer los cálculos, revisen este resultado. Recuerden que es 4pi por 10 a la menos 7, ¿verdad? Por n, que es 75 cuadrado, por pi, por el diámetro, que es 16 centímetros, sería punto 0,16 al cuadrado entre 4 por L, 12 centímetros, punto 12.
Bien. Da ese resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora otra pregunta que dice. Otra pregunta dice que se reduce la corriente con una rapidez constante. Desde 3.8 a 3.2 en 15 segundos. Nos pregunta cuál es la tensión inducida y su dirección. Bien, tenemos así la ecuación general, ¿verdad? La tensión autoinducida en un solenoide o en cualquier inductor, ¿verdad? Igual a menos L de I de T. Pero nos dice que la corriente se reduce con una rapidez constante, o sea que está diciendo que de I de T es igual a delta I entre delta T. Como es rapidez constante, ¿verdad? Entonces es una línea recta. Sería delta I sobre delta T igual a la pendiente, ¿verdad? Entonces llegamos así. ¿Cuánto da ese resultado? Amperios sobre segundo. Bien, ahora sería... No sería negativo. Aquí no está negativo, ¿verdad? Menos. Correcto, gracias. Menos. Bien, ahora aquí con el menos se nos elimina, ¿verdad? ¿Qué nos queda acá? Bien, imagínense que aquí tenemos el inductor. Aquí está la corriente en esta dirección. Pero observen ustedes, ¿qué pasa con la corriente? La corriente cambia de 3.8 a 3.2, o sea que disminuye. Y ustedes saben que el inductor es un elemento que se opone a que la corriente cambie en él. Por lo tanto, debe producir una tensión inducida que produzca una corriente que se oponga a ese cambio. Por lo tanto, la tensión inducida debe tener esta dirección, hacia allá, la corriente inducida.
¿Ya? Ese sería el sentido de la tensión inducida. También lo podemos representar de esta manera, ¿verdad? También lo podemos representar así. La corriente disminuye, para que se oponga tiene que ir allá. Vale. Esa es la tensión inducida, esta es la inductancia. Ahora, ¿qué sucede si este inductor lo llenamos de material ferromagnético, material magnético? Entonces ya saben ustedes que la inductancia se incrementa, ¿verdad? Podría ser otra pregunta en este problema. ¿Cuál es la inductancia si llenamos el inductor de un material magnético cuya caso M es? ¿Verdad? Entonces tenemos que encontrar ese nuevo valor de inductancia multiplicando la inductancia con aire por la constante magnética caso M, ¿verdad? Bien, solo quedan los arreglos de inductores que, pues, como ustedes ya practicaron los resistores y capacitores, para espero que no tengan problemas ahora con el cálculo de inductancia equivalente de arreglo de inductores en serie y en paralelo. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si no hay preguntas ni duda, pues llegaríamos hasta